Si estás en este video es porque probablemente estés confundido y no sepas muy bien qué camino tomar de cara a tu carrera universitaria. O puede ser también que estés sintiendo los primeros síntomas de arrepentimiento por pensar que el camino que has tomado es el equivocado. Pero déjame decirte algo, contrario a lo que muchos nos dicen, esta no es la decisión más importante de nuestra vida. Y además, si ya hemos escogido un camino y nos dimos cuenta que era el equivocado, siempre hay tiempo para corregir. A mí también me pasó. Cuando terminé el colegio a los 17 años, me presenté a la universidad, intenté entrar a estudiar música, no lo conseguí y esto me hizo tomar otro camino totalmente diferente. Terminé un técnico en diseño de software y entré a una oficina a trabajar bajo este título. Estuve un año trabajando en esta oficina de la forma más tradicional posible, un horario de 8 a 5, de lunes a viernes, vestido, de camisa, de traje, lo más tradicional posible. Duré realmente 9 meses cuando me di cuenta en una tarde, mientras veía a través de la ventana, mi escritorio daba a una ventana que daba hacia la calle y justo al frente había un parque. Me acuerdo mucho y lo recuerdo porque fue un episodio muy relevante en mi vida. Un jueves sobre las 3, 4 de la tarde había un cielo totalmente azul y precioso y había mucho sol y en este parque yo vi a muchas parejas acostadas, a personas jugando con sus perros, a familias tomando helado y la pregunta que me hice fue ¿a qué se dedica esta gente que puede estar un día como estos afuera mientras yo estoy aquí trabajando en lo que se supone que voy a trabajar por el resto de mi vida? Y ese día me hizo cuestionarme a mí si realmente eso era lo que yo quería, si yo quería estar sentado en un escritorio frente a un computador por el resto de mis días. Y la respuesta fue que no, que yo lo que quería era cumplir mi sueño de ser músico, de tocar saxofón y vivir de la música. Así que ese día tomé la decisión de reintentarlo con la música, volverme a presentar a la universidad y empecé a investigar nuevas opciones. Cuando me encontré con la universidad me di cuenta que tocaba ir 4 días a presentar exámenes, 4 días seguidos, pero yo estaba trabajando. ¿Cómo iba a ser para estar 4 días en examen? Así que con el mayor de los miedos subí a la oficina de mi jefe y se los confieso, yo estaba esperando que me dijera que no y renunciar enseguida. Le golpeé, entré a la oficina y le dije, aún recuerdo mucho a mi jefe, Giovanni. Entré y le dije, jefe Giovanni, necesito pedirle un permiso, me quiero presentar a la universidad, realmente quiero cumplir el sueño de estudiar música y necesito de su ayuda porque necesito permiso por 4 días para presentar los exámenes de admisión. Yo estaba esperando que me dijera que no, que era imposible y lo único que él me dijo fue, Alex, si yo hubiera tenido el valor que usted está teniendo en este momento, no tendría esas cámaras ahí arriba contando los minutos que llevo hablando con usted. Esas fueron sus palabras y lo recuerdo con mucha emoción y con mucha gratitud porque él me ayudó a tener ese permiso, me dio como ese empujón de fuerza, estuvo muy pendiente del proceso, todos los días me escribía que cómo me había ido y obviamente fue la primera persona en enterarse que yo había sido admitido a la universidad. La siguiente semana, cuando me contaron que había sido admitido, un amigo que también se estaba presentando me escribió, mi hermano, felicidades, pasaste a la universidad. Yo pegué un grito y un salto de emoción en la mitad de la oficina y pues obviamente todos voltearon a verme sorprendidos porque nadie entendía qué estaba pasando o qué estaba celebrando. Salí corriendo y subí rapidísimo a contarle a mi jefe que lo había conseguido y que en gran parte había sido por su complicidad y por su apoyo. Esto me hizo darme cuenta de algo importante y es que si bien yo había tomado una decisión de abandonar la música y de estudiar otra cosa, tuve tiempo de corregir y ojo, yo no entré a los 19 años de una vez al pregrado para la universidad. Primero se hace un preparatorio, yo empecé el pregrado a los 20, casi 21 años, que es una edad tardía si lo vemos desde una perspectiva un poquito más general. Hoy en día las personas se están graduando a los 16, 17 años y a los 21 o 22 ya divinamente pueden tener un pregrado. Y a esa edad yo hasta ahora estaba comenzando. Y cuando entré a la universidad me di cuenta que yo no era el único. De hecho, el promedio de edad
en la Facultad de Artes es a veces mayor a los 22 años. Y esto tiene mucho que ver también con el proyecto de vida que tengamos. A veces dar ese salto inmediato entre el colegio y la universidad puede parecer bueno, pero en la mayoría de casos es algo negativo, porque la gente se da cuenta en el camino que escogió la carrera equivocada, que no era lo que quería, que la exigencia es mayor a la que quisieran o simplemente que no les gusta esa carrera. Y es por eso que quiero hacer este video, porque es que no es solo una experiencia personal. Según un estudio que reveló la Universidad de Harvard, alrededor del 50% de los estudiantes entrevistados dijeron que si pudieran regresar el tiempo seguramente escogerían otra carrera en Harvard. Y además de eso, hay una encuesta publicada por FlexJobs en el año 2025 donde dicen que un 69% de las personas entrevistadas en Estados Unidos dicen que les gustaría darle un giro por completo a su vida, incluyendo un cambio en su vida profesional o su carrera. Casi un 70% de las personas están arrepentidas o les gustaría cambiar el rumbo de sus vidas. Y esto es un número no menor, en lo absoluto. Y esto te lo cuento para que te des cuenta que no es un problema solo tuyo. A veces cuando tenemos problemas, inquietudes o algo nos agobia, pensamos que es algo muy de nosotros y que el problema es solo nuestro, y no. Somos muchas personas las que pasamos por esto de equivocarnos o peor aún no saber ni siquiera qué estudiar. Y lo que quiero transmitirte con este video es un mensaje de calma y de tranquilidad. Porque aunque veamos que en nuestro entorno, que la mayoría de personas parecen tener ya un camino definido y nosotros aún nos sentimos un poco perdidos, esto, al contrario de ser malo, es algo muy bueno, porque las personas cuando tienen una exploración previa a entrar a la universidad son personas que van mucho más focalizadas a estudiar, y yo lo viví en primera persona. Yo me topé con muchos compañeros que siendo muy jóvenes iban a la universidad a todo menos a estudiar, y las personas que entraron conmigo en una edad entre comillas tardía son personas hoy en día muy exitosas, con proyectos muy fuertes, muy consolidados y por supuesto excelentes músicos, porque ya habían hecho un proceso previo, ya sabían qué era lo que querían y lo que no querían, y fueron a la universidad a lo que tenían que ir, a prepararse, a estudiar y ser mejores. Por eso quiero compartir hoy contigo 5 consejos prácticos que sinceramente me hubiera gustado escuchar a mí en su momento, pero que gracias a este canal lo puedo compartir. Por cierto, si no estás suscrito o suscrita al canal, es un excelente momento para que lo hagas. Es la forma más sencilla pero eficiente de apoyar este canal y poder seguir generando videos de este tipo. Los 5 consejos que me gustaría compartirte hoy son muy sencillos, pero que si los aplicas estoy convencido de que te van a ayudar a reorganizar y tener un panorama mucho más claro de cara a tu futuro profesional. El primer consejo y el pilar de todo este video es: escúchate a ti mismo. Cuando no sabemos exactamente qué camino tomar es porque tenemos una voz interna que nos está hablando y de pronto estamos ignorando. Esta voz interna puede ser la conciencia, puede ser tu yo del futuro, puede ser Dios. Míralo de la forma en que prefieras, pero es una voz sabia que no hay que ignorar y que hay que saber escuchar, porque esa voz siempre quiere lo mejor para nosotros. A diferencia de muchas voces externas que podemos recibir que no tienen fundamentos o que realmente no esperan lo mejor para nosotros, esta voz interna sí que sabe lo que nos conviene y sí que sabe qué es lo que debemos hacer. Y es nuestra tarea escucharla y hacer las cosas lo mejor posible para ser consonante con estas palabras internas. El segundo consejo es conocernos en la práctica. Poder trabajar de alguna manera, hacer voluntariados, permearnos del ámbito en primera persona siempre nos va a ayudar a entender si realmente eso es lo que queremos o no. Hoy, por ejemplo, escuché la historia de una amiga que me contaba sobre su hijo que quería estudiar medicina y al hacer como unos programas de premédico se dio cuenta que no era lo que quería, y eso está muy bien. Es entender el área desde adentro, porque a veces desde afuera vemos solo el final, ¿no? La parte final, la parte exitosa, pero detrás de eso hay mucho trabajo, hay mucho sacrificio, hay mucho tiempo y hay muchos recursos que tal vez no estemos dispuestos a invertir o prefiramos invertir en otro campo. Entonces, conocernos en la práctica es una excelente forma para asegurar
o descartar lo que queremos estudiar. El tercer consejo, muy importante, que aplica para todas las carreras, pero sobre todo para las de artes, es rodearnos de referentes. Entender un poquito desde adentro cómo funciona el ámbito laboral después de la universidad y poder conectar con personas que ya estén ejerciendo es una excelente forma de darse cuenta de lo que queremos. Hacer muchas preguntas: ¿de dónde generas dinero? ¿Cuánto tiempo te tardó terminar la carrera? ¿Cuáles fueron las cosas más difíciles a las que te enfrentaste? Todas estas preguntas son preguntas muy buenas para alguien que ya esté estudiando o que ya haya estudiado lo que nosotros queremos estudiar, y esto nos va a ayudar a tener un panorama mucho más claro y entender si esto es lo que realmente queremos para nuestra vida. El cuarto consejo es pensar a largo plazo y ser flexible. Y aquí quiero dar un ejemplo muy práctico. Cuando nosotros vamos hacia algún destino y utilizamos alguna aplicación, el Maps o el Waze, nosotros ponemos el destino, pero muy pocas veces revisamos la ruta. Y esto está bien porque la ruta puede variar dependiendo del tráfico, de si hay accidentes, de si hay cierres o desvíos. Lo que tenemos claro y lo único que tenemos claro es que vamos a llegar a cierto punto, pero la ruta puede cambiar por muchas circunstancias. Entonces aquí funciona igual. Nosotros tenemos que tener un punto de llegada final, un punto objetivo, que es a donde queremos llegar, pero en la ruta hay que ser muy flexibles. Pueden haber cambios, pueden haber pausas, pueden haber prolongaciones de tiempo. Puede que tengamos que tomar algunas variables, estudiar otras cosas en el camino, y siempre hay que estar abiertos a esto, porque el mundo cambia muy rápido y sobre todo hoy en día. Y el mundo que conocemos hoy no tiene nada que ver con el mundo que vamos a tener en 5 o 6 años, que es lo que suele durar en promedio un pregrado. Entonces sé muy flexible y acomódate a los cambios. Es una excelente estrategia, porque el mundo va cambiando tan rápido que si no nos adecuamos y si no utilizamos esas cosas a nuestro favor, nos vamos a quedar en el pasado. Y eso conecta con el quinto consejo que quiero darte en este video, y es que hay que utilizar todas las herramientas a nuestro favor. Las personas profesionales hoy en día no tienen nada que ver con los profesionales de hace una década, y esto se debe a que hoy en día tenemos que tener muchas más habilidades y muchas más capacidades para poder llegar a muchas más personas, que al final es lo que hace que cualquier tipo de trabajo o servicio sea exitoso, poder conectar con muchas más personas. Entonces, a lo que te invito es que tengas todas las habilidades posibles, aprendas todo lo que sea posible, y esto también va a servir porque si te equivocaste de carrera, todo lo que hayas aprendido siempre va a ser ganancia. Entonces, todos los conocimientos que puedas adquirir, todas las personas que puedas conocer y todas las redes que puedas generar siempre te van a jugar a favor, sin importar la carrera que escojas o si la cambias 2 o 3 veces. Las personas que conociste y las cosas que aprendiste siempre van a ser ganancia. En modo de resumen, quiero que sepas que escoger una carrera universitaria no es algo que te vaya a definir por el resto de tu vida, pero sí es algo importante de cara a la realización personal. Por eso hay que escogerla por vocación, escuchar la voz interna y conectar con esa parte nuestra que nos está diciendo cuál es el camino que nos va a hacer feliz. Yo entiendo que hay muchas presiones a veces, voces de familiares, limitaciones en cuanto a recursos económicos, pero hay que ser muy conscientes de que es una decisión muy importante. No es la más relevante de nuestra vida, y eso sí, sácate esa presión de la cabeza, pero sí es una decisión muy importante, sobre todo para demostrar nuestra autoridad y nuestro dominio sobre nuestra propia vida y nuestras propias decisiones. Por último, recordarte que cada paso que des es un paso que te está acercando a tu realización personal, y que la incertidumbre es un terreno fértil en el que podemos sembrar todo lo que queramos, siempre y cuando trabajemos de una forma juiciosa y disciplinada. No estás solo en este camino, siempre hay tiempo para corregir, y nada, absolutamente nada de lo que hayas aprendido a día de hoy es perdido. Los aciertos siempre son beneficiosos, pero los errores siempre son aprendizajes. Muchas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que haya sido de tu agrado, que te haya ayudado. De ser así, por favor, suscríbete y compártelo con alguien a quien creas le pueda servir.
Si tienes alguna pregunta puntual, puedes escribirlo en los comentarios, con mucho gusto te voy a responder, o directamente buscarme en el Instagram. Siempre dejo el link en la descripción del video para que puedas enviarme un DM y hablemos por allí de una forma más personal. Te envío un abrazo, nos vemos en un próximo episodio de Alex Mindful y muchas gracias por haber llegado hasta aquí.